Hola, les habla Julio Rodríguez. La semana pasada desde Katy, Texas, hoy desde el sur de la Florida. La semana pasada 108 grados, hoy a 97 grados. El tema es la inteligencia artificial, las elecciones presidenciales, las computadoras cuánticas, los nuevos tiempos, cómo hacer predicciones del futuro y cómo debemos prepararnos para elegir a los gobernantes. Aquellos que nacieron por allá en los años 50 han vivido la democracia o la ausencia de ello. Y en ese caso son dictaduras o regímenes impuestos por grupos dentro de la sociedad. En América se ha sido un gran propagador de la democracia a lo largo y ancho del mundo. Siempre ha soportado sus axiomas en su poderío militar, en su poderío económico, en su afán de difundir la democracia como la forma justa y correcta de gobierno. Por favor, les pedimos su soporte y le den promoción al canal, denle like al video y suscríbanse. Y con eso nos ayuda mucho en la promoción y en las nuevas entregas. En el mapa que pueden ver allí, ven en azul una aproximación en un momento dado en el tiempo, que por cierto es reciente, de los países que funcionan bajo el régimen democrático y aquellos que funcionan bajo otro tipo de gobierno. En muchos casos, la democracia no ha sido asimilada como la forma de gobierno ideal y tienes países como son Cuba, como es Rusia, como es Norcorea, como es China, Argelia, Saudi Arabia y buena parte de África que tienen otro tipo de estructura de gobierno. Los distintos regímenes en el futuro van a sufrir los embates y el ataque de un elemento que no es ideológico y será muy difícil, si no imposible, de regular y mucho menos de controlar. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser un elemento de progreso, puede ser un elemento de desarrollo, y si se refiere a la creación de pensamiento. Pero esto también viene asociado con muchos riesgos y oportunidades que solo podrían compararse con el poder de desarrollo de la energía eléctrica, el poder positivo o negativo que tuvo la invención de la bomba atómica, la fusión nuclear, ya que también, pero pueden existir motores de energía nuclear, esta es la parte positiva, y armas atómicas de destrucción, y esa es la parte negativa. La inteligencia artificial se puede usar a su vez de la misma manera, una manera negativa, como un arma de influencia, de control del pensamiento, y más complicado aún, como un generador de acciones y emociones colectivas que lleven a la sociedad a cambiar sus opiniones sin que tan siquiera te des cuenta de lo que te está sucediendo. La diferencia con las armas convencionales, incluso con las atómicas, es que tú sabes cuándo se usan y ves claramente su impacto y ves claramente sus consecuencias. En el caso de la inteligencia artificial, tú ves una transformación colectiva que no tiene que ser por medio de acciones violentas, sino por una influencia que es sutil, que va manipulando el inconsciente de los seres humanos y logra así cambios de la conducta, sean involuntarios. No hay nada más peligroso que armas que no se ven, cuyo ataque no se siente. Y no puedes hacer una previsión preparatoria, es casi imposible, pero el resultado ocurre en ocasiones sin tan siquiera sepas que te atacaron. La inteligencia artificial, si entra al servicio de eso que se llama manos inefables, los resultados pueden ser también de la misma forma inefables. Y no estamos hablando que las máquinas se rebelen y ataquen a los seres humanos, sino simplemente de alteraciones de la conducta colectiva por medio de la inteligencia artificial. Todavía hoy en día el poder computacional es limitado y los modelos de inteligencia artificial no pueden operar simultáneamente entre ellos. Entonces, inteligencia artificial puede tener un modelo para fomentar siembras agrícolas, puede tener también un modelo para fomentar la comercialización de automóviles, puede tener un modelo para fomentar las escogencias de los candidatos y las conductas en las elecciones. Lo que sucede es que con la capacidad de proceso existente en las computadoras, estos modelos no pueden interactuar los unos con el otro, sino tienen que estar de manera independiente porque las computadoras no pueden procesarlo todo junto. Ahora con las computadoras que se están en pleno desarrollo, como son las cuánticas, estas funcionan en base a una cosa que se llama qubits, a diferencia de las computadoras convencionales que funcionaban en base a los bits que representaban información de unos y ceros. Las computadoras cuánticas utilizan qubits y esos pueden representar ceros, unos o cualquier superposición de esos estados.
Y esto es lo que permite el cálculo en paralelo y puedes tener el mismo valor de 1 y 0 en el mismo espacio del qubit. Esta superposición cuántica transforma todo porque los qubits pueden existir en múltiples estados simultáneamente, lo que permite que las computadoras realicen cientos de cálculos muchísimo más rápido que las computadoras tradicionales. Y es así como cuando hablamos de, tú vas ampliando en el microscopio electrónico y vas viendo el núcleo de un átomo y vas llegando a los quarks y después ves otras partículas que son tan pequeñas que no las puedes ver, pero sabes que están allí, las puedes medir por las trazas que dejan después que pasan. Y eso es la prueba de que ellas existen. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de resolver problemas específicos exponencialmente mucho más rápido que las computadoras clásicas, como factorizar un número muy grande y buscar en bases de datos que están totalmente desordenadas y encontrar la información. Las computadoras cuánticas aprovechan eso que se llama los principios de la mecánica cuántica van a hacer cálculos que son prácticamente inviables para las otras computadoras. Estas computadoras son el verdadero némesis tecnológico que puede revolucionar todo el panorama, todo lo que sea comparable con el pasado. Se refiere a la imprenta, la máquina de vapor, los motores de combustión, la fusión nuclear o la aviación, que nos permitió interactuar en otra dimensión, que es el aire y la atmósfera que está por encima de ti, que te rodea. Así de avanzado, así de fuertes las computadoras cuánticas. El problema central es que estos modelos de inteligencia artificial es que si quieres producir información sesgada o información que sea falsa, las cantidades que puedes generar son enormes, gigantescas, y manipular la opinión con grandes cantidades de información es fácil, pero corregirlo es muy difícil. Todavía no existen a nivel comercial estas computadoras cuánticas, pero todos están corriendo y la carrera es veloz por ser el primero que lance el primer modelo al mercado. Lo que sí es cierto es que cuando esta tecnología llegue al mercado, junto con la inteligencia artificial, estamos hablando del nuevo hardware con el nuevo software, el mundo va a ser otro. Ahí tenemos a la compañía IBM, que fue el principal productor de computadoras en su tiempo, está a la cabeza en la producción de esta computadora cuántica. Estas tecnologías son como la atmósfera donde va a tener lugar todos los demás acontecimientos. Bueno, vamos a dar esto ahí, vamos a regresar a la otra parte de nuestros comentarios de hoy que están asociados con los eventos que vamos a vivir de manera colectiva en los próximos meses y cómo esto se asocia con nuevas tecnologías. Y les quiero hablar del concepto de la desinformación. Y ese es uno de los principales problemas de las democracias. Y esto se hace propagando información falsa con la finalidad de que dañes al oponente. Y eso pasa en las contenciones, en las peleas electorales. Los modelos pueden atacar grupos o personas y pasar desapercibidos. Puedes ver una publicidad de televisión o puedes ver algo en la web, ves un candidato dando un mensaje político que no tiene nada que ver con su programa de gobierno, pero es él dando el mensaje político. Pero como el ataque es anónimo, puede emular al candidato con el mensaje totalmente distinto a su plan. Después que tú sueltas eso, corregirlo es sumamente difícil, porque no necesariamente los que vieron el primer mensaje tendrán acceso a lo que es el mensaje corregido. Y la impresión mental ya está creada para muchos. La política, como todos sabemos, no es la profesión más ética. Y por supuesto, hay políticos éticos y no éticos. Pero con las herramientas como inteligencia artificial será mucho más difícil controlar los mensajes. Y si los resultados que se obtienen son los que efectivamente está esperando y necesitando la sociedad. El gran dilema de la nueva sociedad será cómo separar, y aquí viene lo clave, la verdad de lo que no lo es. El concepto de verdad y de mentira será mucho más difuso que lo que ha sido hasta el presente. El riesgo son los mensajes falsos, eso que se llaman los asesinatos morales de personas, usando herramientas que en este caso te los da la inteligencia artificial y las computadoras de gran capacidad de proceso. Después que ese mensaje está fuera, es muy difícil reducirlo y decir que fue un error o que fue una mentira, el que lo oyó, lo oyó. Pero esto, más que nunca, debemos tener interés en los mensajes, debemos estar informados de todos los planteamientos, de lo que dice esta tolda y la otra tolda política,
De manera que si percibimos mensajes que manipulan o que pueden ser falsos, nosotros tengamos la habilidad para detectarlo y seamos miembros de la comunidad. De lo contrario, no participamos. La clave está en participar con interés, tomar postura y una selección que sea educada sobre por qué y quién debe ser nuestro candidato. Mientras menos participe, mientras menos interés tengamos, más le estamos entregando el control de nuestra vida a quien no sabemos de nada de quiénes son. Cuando hablamos de las elecciones y el mercadeo, la mayoría de la gente que consume información va a través de lo que se llaman los outlets de noticias, los networks, la televisión, el internet, los periódicos cada vez menos. Estos networks dominan la media de las elecciones poniendo como propaganda de los candidatos y le pagan para ello. Otro canal muy importante es lo que se llama la social media y es muy peligroso porque es mucho menos controlado y la posibilidad que tenemos de identificar lo que es verdad y lo que es mentira es difícil y puede convertirse todo eso en una cadena de desinformación. En las pasadas elecciones tuvimos un ejemplo claro de lo que sucedió con esta empresa Cambridge Analytica que buscaba los perfiles de la gente en Facebook para establecer e influenciar patrones de voto. Y bueno, eso fue un gran escándalo. Tú individualmente, en tu comunidad, en el medio alrededor del que tú te desarrollas, donde tú influyes de alguna forma te aprecian, ahí es donde debes actuar. Eso se llama micro-targeting, ir en pequeño, basado en los datos que existen de ti. Y entonces te van a ir a ti directamente, para que hagan referencia a ti, te van a llamar por tu nombre, el automóvil que conducen, y van a creer que te conocen. Y por medio de eso no debes dejar influenciarte por el mensaje que te están mandando para que te convenzan que votes y vayas a través de cualquiera de estos medios de social media. En esta gráfica pueden ver cómo están distribuidos los votantes y te dicen a dónde van los recursos de los distintos partidos políticos, los que son los más importantes y los que son los menos importantes. La forma de votar en las distintas regiones será clave y la publicidad guiada por la inteligencia artificial también lo va a hacer. Fíjense que en los estados del oeste de los Estados Unidos, el 80% de los votos vienen por correo, mientras que en el noreste el 40% van en persona. Es distinto. En los Estados Unidos se usa la figura de el colegio electoral. Estos son los que eligen, y ellos son los que eligen al presidente. Tu voto no elige al presidente, tu voto elige al colegio electoral. ¿Cuáles son las estrategias de campo? Eso es cuando van a las universidades a hacer campaña. ¿De qué van a hablar? ¿A quién van a influenciar? Van a los hospitales, los van a influir. ¿Qué conceptos difunden? Tienes que saber. Los partidos políticos tienen cientos de personas trabajando en eso. Eso es lo que hacen. Hoy se entiende la conducta del voto de una manera casi científica. Y te dicen, si ganamos en este pequeño county o en este estado, ya tenemos las elecciones ganadas. Por una serie de factores que uno mismo ni entiende y tienen que ver con todos unos principios estocásticos y estadística. El nivel de seleccionar en dónde ganar será una ciencia como nunca antes se ha visto. El voto popular, escúchenme bien, es menos importante. Toda la estrategia es mucho más importante. Mucha gente puede votar, pero tal vez cerca de la mitad de la gente es indiferente y no vota y dice, no, yo no participo en eso. No te puedes dejar llevar por tus pensamientos, porque por lo que ves en los medios, porque tú dices que no tengo chance o porque piensas que te están manipulando y que todo está totalmente sesgado. No, tú tienes que ser responsable e ir al website de cada uno de estos candidatos para que entiendas la inclinación y lo que dicen. Total, ellos son los que quieren ser gobernantes. Tú tienes que entender las encuestas y cuáles son las predicciones y hacia dónde va. Hay lo que se llaman los grupos que no son afiliados. Y entonces tienes la distribución estándar, las campanas, y te van a decir cómo van. Y te van a decir esas encuestas de tal manera van a hacer predicciones y te van a decir una cosa que se llama el análisis de sentimiento, que es lo que se siente. Y esto es, antes eso era manual, pero ahora lo van a hacer en 2 segundos con este tipo de computadoras y este tipo de información y lo van a hacer en tiempo real. Las encuestas antes tomaban semanas, en cambio ahora la data es en vivo y eso es peligroso porque puedes estar recibiendo la data de manera inmediata y no el plan. Y entonces ahí se sesga la información. Cada uno de nosotros tiene que hacer su tarea. Y escúchenme bien, no puedes votar porque eres demócrata o porque eres republicano tradicional. No, tienes que descubrir tu razón particular. Pues vas a votar, ¿por qué? Porque tú estás a favor o en contra del climate change,
cambio climático porque estás a favor o en contra de más o menos impuestos, porque estás a favor de un régimen de libertades. Pero y si eres superficial y basas tu decisión solo que si la persona te cae bien o te cae mal, eso está muy mal y es menos educado, pero también es una razón. Pero tienes que entender tu razón. Tú te tienes que convencer a ti mismo y no permitir que otros te convenzan. Esto es muy importante en un ambiente en donde no te agrade ninguno de los candidatos, lo cual siempre es una posibilidad. Los algoritmos, que son esas fórmulas matemáticas, y el poder computacional de la inteligencia artificial, son los nuevos principios en los que funciona eso que se llama la ética. Ya no funciona en el corazón de las personas, sino en las máquinas. Y este es el dilema. Si los computadores son más inteligentes que nosotros, entonces ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda la acción y la reacción? Las nuevas máquinas pudieran desarrollar otras éticas. Y tal vez eso no funciona para nosotros los seres humanos. Así como hay personas que no contribuyen a la sociedad y solo gastan los recursos de la sociedad, por otro lado tienes unos que son unos genios. Y la clave no son ellos, ninguno de los dos grupos, sino el término medio, los que, y ahí es donde los que están en la mitad, y ahí es donde la inteligencia artificial tiene sentido, cuando puedes hablarle a la media de la sociedad. Cada uno de ustedes tiene que buscar su verdad, aunque sea distinta a la del otro, pero hacer la tarea de buscar es el proceso para crear una sociedad madura. En América hay esa posibilidad. La causa principal por la que elegimos los gobiernos y los gobernantes que tenemos hoy es que el 50% y el 70% no participa, bien sea porque no nos interesa, o estamos enfermos, o estamos ocupados, o no nos gustan los candidatos. Y ahora con inteligencia artificial será más difícil que se pueda, será mucho más fácil que se pueda manipular el voto. Y especialmente si la gente es indiferente. Y esto sería el fin de la democracia representativa. Es el momento de escoger entre involucrarnos y entender o ser esclavos de los algoritmos y de las computadoras. Este es el dilema. Inteligencia artificial es la publicidad del futuro. ¿Qué rol queremos jugar cada uno de nosotros? Muchas gracias.